Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Esta es la unidad longitud. La lección midamos con las unidades del sistema métrico decimal en la sección número 8. Esta es la clase número 3 y nuestro objetivo es conocer las unidades oficiales hectómetro y decámetro y el mecanismo del sistema métrico decimal. Los materiales a utilizar: cuaderno, lápiz, regla y en algunos casos cinta métrica. Vamos a utilizar la página de guía del docente 110 y podemos encontrarlo en el libro de texto del estudiante en la página número 84. Soy la docente Andrea Michel Galeras. Ahora vamos a conocer entonces la siguiente actividad y es que vamos a investigar más sobre las unidades de longitud. Y antes de investigar las siguientes unidades de longitud, vamos entonces a decir en orden de mayor a menor las unidades de longitud aprendidas. ¿Cuáles son esas unidades de longitud que nosotros ya hemos aprendido y conocemos? Bien, una de las primeras que ya conocemos es el kilómetro. Muy bien, los kilómetros. Y este, fíjense que lo abreviamos con una K mayúscula y una M minúscula. Kilómetros. Esta es la unidad de mayor medida que nosotros conocemos. Otra que ya conocemos son los metros, que se abrevia con una M minúscula. Otra de las unidades de longitud que hemos aprendido son los decímetros, y lo abreviamos con una D minúscula y una M minúscula. Luego centímetros, que es la que más utilizamos en ocasiones, y la abreviamos con una C y una M minúscula. Y los milímetros, ¿verdad? Que también lo podemos encontrar en nuestra regla, que son las líneas pequeñitas, y lo podemos abreviar y se abrevia con dos M's minúsculas. Bien, entonces estos son las longitudes que nosotros hemos aprendido hasta este día y pues ya están ordenadas de mayor a menor. Y vean que hay algo importante, que después de metros se escribe en minúscula y antes del metro los kilómetros se escriben en mayúscula, ¿verdad? La inicial. Entonces nosotros hoy vamos a conocer dos tipos de unidades que existen dentro del kilómetro y el metro. En este caso, una es el hectómetro, que su símbolo va a ser H mayúscula y una M minúscula, hectómetro. Y vamos a saber y conocer que un hectómetro es igual a 100 metros. Es decir, va a estar aquí entre este espacio y un hectómetro va a ser tener 100 veces este de acá. Muy bien. Otra es el decámetro y lo vamos a abreviar con una D mayúscula y una M minúscula. Y un decámetro va a ser igual a tener 10 veces el metro, 10 veces de estos. Y fíjense que si nos vamos dando cuenta, casi tienen las mismas iniciales, ¿verdad? Y vean que la única diferencia es que las longitudes que tenemos al lado izquierdo son mayor y las longitudes que tenemos al lado derecho son menores. Y por ende también se escriben con letras minúsculas para indicar que son menores que el metro, longitudes menores que el metro que podemos utilizar para medir objetos pequeños. Mientras que las longitudes al lado izquierdo, miren, inician con mayúsculas su abreviatura para indicar que podemos medir objetos o longitudes grandes, ¿verdad? Que requieran mayor distancia. Y el metro entonces va a ser nuestra referencia para poder decidir si utilizamos medidas de menor distancia o menor longitud o medidas, ¿verdad? O longitudes de mayor distancia. El metro va a ser nuestro longitud referencial. Él nos va a indicar entonces qué tipo de medida es más apta y considerada para poder utilizar. Entonces, sabiendo eso, veamos aquí cómo funciona entonces, ya incluido el hectómetro y el decámetro, cómo es que funciona esto de las longitudes. Vean entonces que el metro, como les decía, es la unidad de longitud referencial, es como decir el centro. De ella vamos a partir. Si nosotros queremos utilizar longitudes más grandes, de mayor distancia, por ejemplo, entre objetos o puntos o ciudades, vean que el decámetro aumenta 10 veces más la cantidad. Por eso aparece aquí multiplicado por 10.
porque cuando hablemos del decámetro, entonces quiere decir que estamos hablando de 10 veces el metro. Cuando hablemos del hectómetro, vean que ya no solo son 10, sino que son 100 veces más que estamos hablando del metro. Si yo solo tengo un hectómetro, quiere decir que tengo 100 metros también, ¿verdad? Esa es la equivalencia. Y cuando hablamos de kilómetros, ya lo conocíamos, entonces nos estamos refiriendo a que ya no tenemos 10 veces ni 100 veces más metros, sino que tenemos 1000 metros de longitud. Decir que un kilómetro es igual a 1000 metros. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos hacia el lado derecho? Observen que cuando hablamos de decímetro, entonces estamos hablando que el metro ha disminuido o se ha dividido en 10 partes, ¿verdad? Entonces se ha vuelto mucho más pequeño. Es decir, y cuando hablamos de los centímetros, miren que se ha vuelto mucho más pequeño, porque estamos hablando que lo hemos dividido entre 100 partes. Un metro lo hemos dividido en 100 pedazos o 100 partes iguales. Y cuando hablamos del milímetro es una unidad mucho más pequeña, porque hemos dividido el metro en 1000 pedazos iguales. Entonces, decímetro, centímetro y milímetro es para distancias mucho más cortas, mucho más pequeñas, y decámetro, hectómetro y kilómetro para distancias, perdón, mucho más grandes, ¿verdad? Porque vamos a ir aumentando. Estas aumentan y estas disminuyen, así como lo hacíamos allá en los números decimales. Bien, entonces, vean que la escritura del símbolo del hectómetro y el decámetro se usa la mayúscula, ¿verdad? Muy bien. Podemos observar que aquí las iniciales son mayúsculas para indicar, ¿verdad? Una diferencia al momento de escribir esta de acá. Porque, por ejemplo, si se fijan, el decámetro y el decímetro tienen las mismas iniciales, solo que el decámetro es una de mayúscula para indicar que el decámetro y que aquí está aumentando el metro 10 veces más. Mientras que aquí en el decímetro está disminuyendo 10 veces menos, ¿verdad? Entonces, por ello, las unidades de menor longitud con minúscula y las de mayor longitud con mayúscula sus iniciales. Bien, entonces concluyamos que se ha decidido que las unidades de longitud tengan el metro como base, que es lo que estábamos viendo en el recuadro anterior. Cada prefijo que va antes del metro tiene el sentido de 10 veces más, o 100 veces más, o 1000 veces más que la unidad fundamental que es el metro. Este sistema tiene el mismo mecanismo que la numeración decimal que estamos usando. Cuando se forma un grupo de 10 se cambia a la siguiente unidad. Este sistema de unidades se llama sistema métrico decimal. Entonces, a lo que estábamos viendo anteriormente de que va a disminuir 10, 100 o 1000, o va a aumentar 10, 100 o 1000, le llamamos sistema métrico decimal, porque son unidades de longitud, unidades de medida, entre distancias de puntos, ciudades u objetos que vamos a estar midiendo y vamos a estar necesitando lo que es el sistema métrico decimal. Bien, entonces, pasado eso, vamos a decir el número adecuado en la casilla. ¿Cómo a decir el número adecuado en la casilla? Bien, traemos para eso entonces lo que es, ¿verdad? La escala anterior, recordemos que las del lado izquierdo aumentan, la primera en 10, la segunda en 100, la tercera en 1000, y las del lado derecho disminuyen, la primera en 10, la segunda en 100 y la tercera en 1000. Muy bien, teniendo como centro el metro, ¿verdad? Bien, entonces veamos el primer ejercicio. Nos dicen que 1 centímetro. ¿A cuánto equivale 1 centímetro? Bien, recordemos, aquí está el centímetro y nos pide que le demos la equivalencia en milímetros. ¿Cuánto nos vamos a mover? Como solo nos vamos a mover una casilla, entonces eso quiere decir que nos vamos a mover 10 casillas. Miren, y como vamos recorriendo hacia el lado derecho, ¿verdad? Vamos en disminución, entonces quiere decir que van a haber 10 milímetros. En 1 centímetro hay 10 milímetros y lo podemos corroborar en nuestra regla que en 1 centímetro hay 10 rayitas súper pequeñitas que son los milímetros. Bien, entonces en un decímetro, ¿cuántos milímetros hay? Bien, aquí está el decímetro y nos preguntan por milímetros. ¿Cuántos saltos daremos? Miren, 1, 2, quiere decir que hay 2 saltos. Y recuerden que cuando saltamos 2 veces sería 10 por 10. Entonces 10 por 10 nos da 100. Excelente. En un decímetro hay 100 milímetros. Ahora, en el tercero, nos dice que 1 metro, ¿a cuánto equivale en milímetros? Recordemos que el metro está acá
¿Cuántos saltos vamos a dar? 1, 2, 3. Entonces, si multiplicamos 10 por 10 eran 100 y 100 por otros 10 son 1000, ¿verdad? Incluso allá en el cuadro anterior teníamos de un solo, ¿verdad? Que se multiplican por 1000. Excelente. Cada vez que vayamos de una unidad partiendo hacia la derecha, va a aumentar. Si partimos de una unidad hacia la izquierda, vamos a dividir. Bien, entonces veamos otra actividad. Miren, actividad número 4 dice un decámetro a metros. Vean que aquí está el decámetro y lo vamos a pasar a metros. Entonces, ¿cuántos decámetros hay en el metro? En un decámetro hay 10 metros, ¿verdad? Es lo que veíamos allá, que aquí era 10, aquí era 100 y aquí era 1000. Entonces, en un decámetro hay 10 metros. Ahora, ¿cuántos metros hay en un hectómetro? Entonces, veamos cuántos saltos tenemos que dar. 1, 2. Entonces, observemos que aquí serían 10 por 10. Entonces, en un hectómetro van a ver 100 metros de distancia o de longitud. Y veamos la actividad número 6. Un kilómetro. ¿Cuántos metros van a haber en un kilómetro? Entonces veamos 1, 2, 3 recorridos. Entonces sería 10 por 10, 100 y 100 por 10. Hay 1000 metros de distancia. Excelente. Bien. Y desarrollando entonces, un metro. ¿Cuántos decímetros tiene un metro? Bien, entonces aquí está el metro. ¿Cuántos decímetros tiene un metro? Bien, entonces tenemos que un metro tiene 10 decímetros, ¿verdad? Y veamos la actividad 8. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? Aquí está el centímetro y habría que multiplicar 10, miren, por 10. Entonces nos damos cuenta que hay 100 centímetros en un metro. ¿Y cuántos hectómetros hay en un kilómetro? Miren, ¿cuántas veces tenemos que multiplicar? Solamente tenemos que multiplicar 10, porque solo hacemos un movimiento, porque están justamente a la par, miren. Entonces tenemos que un kilómetro tiene 10 hectómetros. Excelente. Entonces, en la autoestima, ¿qué debemos nosotros reforzar en la autoestima? ¿Qué debemos de trabajar nosotros aquí? Debemos de trabajar todos estos aspectos, pero no solo en el ámbito personal, sino que también lo tenemos que proyectar alrededor con nuestras amistades, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con todos nosotros debemos de proyectar lo que es nuestra autoestima. ¿Y cómo la vamos a proyectar? La vamos a proyectar cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nos damos a conocer a los demás. Cuando nosotros nos aceptamos, los demás nos van a aceptar tal y como somos. Si nosotros nos queremos como somos, los demás nos van a querer como somos y no nos van a querer cambiar, ni van a querer que nosotros seamos diferentes, porque ya somos diferentes y por ellos nos van a aceptar y nos van a querer. Si yo me cuido, los demás van a cuidar de mi personalidad, de mi persona y de cómo yo soy. Si yo doy lo mejor de mí, los demás también pueden dar lo mejor de sí. Yo puedo servir de ejemplo. Incluso los demás se van a esforzar también por agradar a los demás. Si yo me valoro, los demás que van a hacer, me van a valorar también por lo que soy. Si yo me conozco y me valoro, los demás también me van a conocer y me van a valorar por lo que soy, por lo que puedo llegar a ser, por lo que logro, por lo que me propongo, porque ven en mí una persona capaz que tiene una autoestima donde yo me acepto, me quiero, me cuido, me esfuerzo y siempre, todos los días, soy constante en ser mejor persona y aceptarme y ser feliz como soy. Entonces, si yo logro eso, los demás también van a ver en mí esas características y voy a lograr que también me valoren por lo que soy y cómo soy. No van a querer en ningún momento cambiar una parte de mí porque yo soy diferente. Todos somos diferentes y nos tenemos que aceptar, querer, cuidar y valorarnos por cómo somos y quiénes somos, no por quiénes podemos llegar a ser ni porque otra persona es diferente a nosotros.
Entonces hay que ser feliz como somos. Nos vemos en una próxima clase.